Nuestras Biblias en el libro de Jueces capítulo 5, verso 1 al 5. Jueces capítulo 5, verso 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Jesús. Bien, nos ponemos de pie, ¿cierto? Por respeto a la palabra del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, leo en el nombre de Jesús. Leo en el nombre de Jesús. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Tome su asiento, vamos a hablar brevemente de la palabra del Señor Jesucristo. Bien, como todos los lectores y lectoras de la palabra del Señor Jesucristo, nos vamos a referir en este día a una parte de la vida de una profetisa, de una jueza, de la única jueza del Antiguo Testamento llamada Débora. Y el nombre Débora, hermanos y hermanas, proviene del hebreo Deborah y significa abeja o abeja trabajadora. Y en la palabra del Señor Jesucristo representa a una líder, no cualquier líder, sino que una líder fuerte. Alguien que habla de la palabra del Señor Jesucristo en un momento complicado para el pueblo del Señor. Y la única jueza en el Antiguo Testamento, conocida por su sabiduría, valentía y su rol crucial en la liberación de Israel contra los cananeos. Su nombre es Débora. Y recordar un poquito que en este tiempo Israel estaba oprimido. Los caminos estaban abandonados. Las aldeas estaban vacías. El pueblo tenía miedo. Y los líderes se encontraban o estaban en silencio. Hasta que una voz se levantó. Aleluya. Y todo esto fue por mandato del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y esta voz se levantó. Aleluya. Y precisamente no fue la voz de un rey, no fue la voz de un general, no fue la voz de un sacerdote, no fue la voz de un hombre, fue la voz de una mujer sentada bajo una palmera, escuchando la voz de Dios. Una mujer que escucha la voz de Dios, aleluya, no es cualquier mujer. Es una mujer que está con un corazón, con una mente dispuesta a que Dios hable a través de ella. Una mujer sentada bajo una palmera, escuchando atentamente la voz de Dios y hablando cuando otros lamentablemente callaban. Su nombre era Débora y su nombre ya revelaba su misión. En la palabra del Señor Jesucristo, los nombres no describen personas, revelan funciones, revelan llamados y funciones específicas espirituales. Eso es cuando alguien, y por ende, ¿cierto? Los que preparamos mensajes, sermones, siempre nos vamos al significado del nombre. Lo que significa, lo que anuncia
el nombre de alguien. Débora, como decíamos al comienzo, significa abeja. Y la abeja representa diligencia, representa orden, representa trabajo en comunidad, dulzura que nace del esfuerzo, defensa firme cuando el enemigo ataca. Esas son las características de la abeja. Y lo que hemos visto, ¿cierto? Estos panales de abejas en los árboles, lo que hemos estado cerca de las abejas y hemos sido picados por las abejas. Nunca una abeja anda sola haciendo sus cosas. Siempre anda con todas reunidas, que son muchas. Por eso que la abeja representa diligencia, iglesia. Representa orden. Ella trabaja en comunidad, no trabaja sola. Y también cuando vemos una abeja pensamos, si no nos pica nos va a dar dulzura. Amén. Defensa firme cuando el enemigo ataca. Acérquese a alguien, ¿cierto?, que no tenga protección a un panal de abejas. La abeja no vive para sí misma, sino ella produce para otros y protege lo que produce. Y esto nos manda y enseña la palabra del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, que ella va a producir. Esta Débora produce palabras no para ella, sino que para decirle al pueblo lo que Dios le habló. Protege lo que Dios le ha dado. Débora, no producía discursos bonitos ni elocuentes. Producía palabra de Dios. Producía dirección espiritual. Débora escuchaba a Dios y eso transmitía y lo hacía fielmente. Es cuando el Señor Jesucristo nos habla a cada uno de los que estamos en este lugar, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres que están dispuestos a escuchar la voz de Dios para transmitírsela al pueblo de Dios. No hablaba Débora desde la opinión personal, aleluya, sino que desde la revelación divina. Lo que el Señor Jesucristo ponía en su corazón, lo que ella escuchaba, eso ella le daba al pueblo. Débora, como jueza, administraba justicia y resolvía conflictos. Amén. Jueces capítulo 4 verso 5 nos habla, dice que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y por eso cada juicio que metía Débora era lo que el Señor quería. Fue ella quien llamó a este militar, por decirlo de alguna manera, llamó a Barak y le transmitió la orden divina, y eso marcó el tiempo de la batalla. Jueces capítulo 4 verso 8 le dice también Barak: si tú no vas conmigo, yo no iré. Amén, porque Barak no dudaba del ejército que tenía. Aleluya, dudaba de avanzar sin la presencia profética. Y esto que nos manda y enseña es que siempre alguien, cuando va a enfrentar un problema, cuando alguien está enfrentando un conflicto, aleluya, a lo mejor no duda de sus propias fuerzas, sino que la persona quiere que alguien sabio, alguien que hable de la palabra del Señor, esté con él o con ella en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos de batalla, de guerra, como lo que sucedía en este tiempo. Hasta que yo, dice Débora, me levanté como madre en Israel. Aleluya, eso habla Jueces capítulo 5 verso 7. Hasta que yo, dice, me levanté como madre en Israel. Aleluya, y en hebreo madre no es solo biología. Aleluya, es cobertura, es formación, es corrección, es dirección. Débora no parió hijos, parió conciencia.
aleluya, parió orden, parió una generación que estuviera despierta, que estuviera alerta, que no estuviera callada, aleluya. Débora no se levantó porque Dios rompió una regla, se levantó porque había un vacío espiritual. Los líderes estaban callados, estaban ausentes, no había palabra en ellos. Cuando muchos no asumieron su rol, aleluya, Dios levantó a Débora. Y hoy en día también, iglesia, y hablo a los predicadores, a los hombres, aleluya, que están encargados de alguna manera de ejercer un liderazgo en la iglesia o en la familia. Deben estar dispuestos a obedecer la voz del Señor Jesucristo. Aleluya, a encarrilarse, ¿cierto?, en lo que el Señor Jesucristo quiere para la iglesia, para sus hijos, para su familia. Estos hombres de ese tiempo no asumieron su rol. Aleluya. Por eso Dios levantó a quien estuvo dispuesto para obedecer, a quien estuvo dispuesto para oír lo que el Señor tenía para el pueblo. Y esto no fue feminismo. Aleluya. No fue rebeldía, fue responsabilidad espiritual. Alguien tiene que ser, aleluya, responsable de lo que dice la palabra del Señor. Débora se sintió responsable y por eso transmitió lo que el Señor le hacía a que ella oyese. Cuando una Débora se levanta, aleluya, no humilla a los hombres, sino que los despierta. Se lo voy a repetir a los hombres. No se preocupen cuando una Débora se levanta. Aleluya, porque no va a ser para humillarlo. No va a ser para llamarle la atención. Aleluya, sí va a ser para llamarle la atención, pero positivamente. Para que permanezca despierto. Esta historia no fue escrita solo para hablar de Débora. Aleluya, sino para confrontarnos a todos los que estamos, aleluya, con responsabilidad dentro de la obra del Señor Jesucristo o en nuestros hogares. Aleluya, a todos nos habla la palabra del Señor Jesucristo, porque Dios sigue buscando un pueblo alineado a Dios, alineado al corazón de Dios. No personas haciendo cada uno lo suyo, sino vidas ordenadas, sensibles al Espíritu del Señor y comprometidas con lo que Él quiere hacer en conjunto. No particularmente, sino que en conjunto. Y eso es, aleluya, lo que el Señor Jesucristo hablaba a esta mujer. Aleluya, que para que todo comience a fluir, Débora se alineó al corazón de Dios. Ella obedeció a Dios e hizo lo que Dios le habló. Se alineó a lo que Él quería para su pueblo. Y cuando esa alineación se produjo, las cosas comenzaron a fluir. Aleluya, la palabra de Dios vuelve al pueblo, vuelve la dirección. Por lo tanto, eso, cuando hay obediencia a la palabra del Señor, habrá victoria, iglesia. Habrá victoria, iglesia. Habrá victoria, iglesia. El problema nunca fue la falta de dones, aleluya, sino que los vacíos espirituales que se generan cuando cada uno busca lo suyo propio. Cuando se priorizan nuestros caprichos, cuando se priorizan nuestros gustos personales, cuando se prioriza nuestra agenda individual por encima del bien del pueblo de Dios.
eso no produce frutos, produce desgaste, produce confusión y estancamiento. Cuando hacemos todo a nuestra manera y no conforme al corazón de Dios. Pero cuando hay alineación espiritual, cuando el corazón del pueblo vuelve a latir al ritmo del corazón de Dios, la vida espiritual comienza a fluir. La vida espiritual comienza a tener una dirección clara. La vida espiritual comienza a alumbrar a los que están en oscuridad. Dios va a volver a iluminar a los que están dormidos. Porque la palabra del Señor va a hablar a su vida y los va a despertar. Aleluya. Y ellos van a tomar su lugar. Aleluya. Porque así lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Por otra parte, Débora nos recuerda que Dios no busca espectadores ni individualidades sueltas, sino creyentes alineados, despiertos, irresponsables. Digo, no que sean irresponsables, irresponsables. ¿Se entiende, cierto? Tal vez hoy no te veas como esta Débora. Tal vez hoy no te veas como jueza o como líder. Pero si Dios o la palabra de Dios habita en ti, tu vida tiene la gran oportunidad este día de hacer algo por la obra de Dios. Mientras otros duermen, el Señor va a levantar una Débora. Mientras otros dejan de hacer sus responsabilidades, el Señor va a levantar una Débora. Y te lo voy a volver a repetir. No va a ser para humillarte, no va a ser para quitarte tu puesto. Aleluya, va a ser para que despiertes. Y ella te va a hacer despertar por la poderosa palabra de Dios. Gloria a su nombre, Jesús. Pero siempre estas palabras irán bajo la dirección de Dios. Aleluya, porque los que actuamos conforme al corazón de Dios, a la dirección de Dios, vamos a ver cómo los frutos comienzan a aparecer. Vamos a ver cómo almas en la iglesia comienzan a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver cómo nuestros jóvenes que un día los vimos, aleluya, correr por los pasillos o estar indiferentes en el culto, hoy los tenemos alabando al Señor, tomando un instrumento, tomando un micrófono, porque ellos no se quedaron dormidos. Hubo una Débora que los despertó. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria a Dios también por nuestras madres, que en una oportunidad fueron unas verdaderas Déboras. Y hoy, gracias a eso, estamos en este lugar. Las cosas deben hacerse ordenadas, como Dios manda y enseña. Aleluya, porque tu obediencia importa ante los ojos de Dios. Tu alineación, iglesia, cuando se alinee conforme al corazón de Dios, Dios va a hacer que tu vida sea un impacto, no para ti a lo mejor, sino que para los que están a tu alrededor. Póngase en pie. Cuando las cosas se hacen conforme al corazón de Dios, y perdón que sea repetitivo en esto, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Aleluya. Y es el orden de nuestro apóstol Pablo.
Cuando ordena las preferencias, Dios tiene que estar número uno, sí o sí. Cuando tus ojos, cuando todos tus sentidos, tu mente esté puesto en las cosas de arriba, dice el Señor que no vas a sufrir por querer tener un auto nuevo, una cocina amplia, aleluya, una casa bonita. No, iglesia, cuando tus ojos, tu mente y todo tu ser estén priorizando las cosas de arriba, Dios las va a añadir. Dios las va a añadir. Y en esta mañana Dios manda, ¿cierto?, a que nos ordenemos cuando escuchamos la palabra del Señor Jesucristo. Y espero que este no sea un mensaje más. Y espero que este no sea una, aleluya, esto tiene que ser una llamada de atención. Esto tiene que ser para que usted despierte. Y cuando nos quedemos dormidos, oremos para que salga una Débora. Cuando no hagamos lo que el Señor nos manda, oremos para que se levante una Débora y nos diga: despierta. Hay palabra de Dios, hay cosas por hacer en la obra de Dios. Porque cuando el pueblo se ordena, Dios habla. Y cuando Dios habla, todo vuelve a fluir. Van a pasar problemas, enfermedades, dolores. Aleluya, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Su nombre es Jesucristo. ¿Qué le parece si damos gracias al Señor un minuto en oración y le decimos: Señor Jesús, Dios amado, si en algún momento me he quedado dormido, Señor, si en algún momento he dejado de hacer, Señor, aleluya, en tu obra, Señor, si en algún momento he dejado de hablar de tu palabra, si en algún momento, Señor, he dejado mis responsabilidades, levanta, Señor, una Débora. Señor, levanta una Débora, Señor, que me hable, que diga, aleluya, a través de ti, Señor, esta palabra, Jesús, que comience a fluir, que comience a dar fruto, que comencemos a agradecer, Señor. En tu santo nombre, Jesús, en tu santo nombre, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. No queremos trabajar individualmente, queremos trabajar en comunión con tu pueblo, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor.